Y estoy hablando del Beechcraft T6 Texan 2, un biplaza, tiene una versión de ataque bastante moderna, que es la AT6E Wolverine. Como tal, el concepto del avión es introducido en 2001, o sea, es incluso un pelín más antiguo que el Super Tucano, pero bueno, ahí andan, o sea, viene a ser básicamente lo mismo prácticamente. Y fijaos aquí incluso que tiene un kit electro-óptico IR, o sea que esto es algo que no vimos en el Super Tucano, pero se le puede añadir, y en este también, ¿no? Simplemente para que os quedéis aquí, la bolita esta que hay debajo, básicamente vendría siendo eso, lo que incrementa las capacidades de patrulla, de ISR del avión. A nivel de producción es el más producido, aunque no es tan exportado como el Super Tucano, 750 aparatos frente a los menos de 300 que hay actualmente del Super Tucano, pero exportado a 12 países, a 13, perdón, frente a los 20 del Super Tucano. Y claro, es también muy producido, ¿por qué? Porque uno de esos clientes, o sea, el principal cliente es Estados Unidos. Y Estados Unidos, cuando hace una compra, no compra 5 aviones, no compra 10 aviones, compra 200, 300 aviones. Y bueno, eso también ha incrementado, obviamente, el número, que el operador principal sea Estados Unidos. Bien, características generales. Velocidad máxima, 586 kilómetros por hora. Bueno, en la línea de lo que viene siendo habitual. Alcance, 1.660 kilómetros cuando no lleva depósitos externos, es decir, en no ferry, y 3.150 kilómetros cuando lleva los depósitos o los contenedores externos. Techo de vuelo, 9.500 metros. Aquí sí que es un poquito más bajo que el anterior, y el régimen de ascenso, 23 metros por segundo. O sea, básicamente tiene unas características medias a nivel de rendimiento, estaría más o menos ahí en la media, no sería el Super Tucano, tampoco sería ni mucho menos el avión que menos rinde de los que hemos visto. En cuanto al armamento, tiene 2 pods para ametralladoras de 7,62 y 12,70 milímetros y 7 puntos de anclaje. Puede utilizar los cohetes que aquí los estáis viendo, APKWS, son los únicos cohetes que tiene el avión colocados. Después tendría unas bombas Paveway, parece, o unas GBU, puede ser. Tendría unas bombas guiadas aquí en la imagen, pero bueno, la munición guiada que emplea este avión es la GBU-12, la GBU-38, las Paveway y las JDAM. Para mí las JDM serían las bombas guiadas quizás más empleadas o más efectivas, más poderosas del mundo. Después tenemos misiles antitanque, aquí no está, no los lleva en esta imagen, pero serían los Hellfire, que si recordáis es el otro que os mencioné antes, cuando mencioné lo de los ataques de Estados Unidos en las aguas caribeñas, a estas narcolanchas, mencioné 2 misiles, uno era el Maverick y otro es el Hellfire, que es un misil con unos 8 kilómetros de alcance, sobre todo para destruir tanques. Ya digo, en El Salvador no debería incorporar este tipo de misiles. Y después también tiene las bombas, obviamente, de propósito general, Mark 81 y Mark 82, que son las bombas más míticas, más empleadas. Bueno, sin más, el armamento, no tenemos una panoplia, no tenemos una variedad de armamento tan grande como el Super Tucano, es cierto. Tenemos lo básico para trabajar, que son ametralladoras, cohetes y bombas de propósito general, además de bombas guiadas y un misil antitanque como es el Hellfire. Pero en cuanto a la guerra electrónica, sí que tenemos que decir que es el más desarrollado o el que se centra más en la misma. Entonces, bueno, ahí sí que quiero dejarlo claro que este punto sería el ganador, la guerra electrónica. De hecho, como vuelvo a repetir, aquí lo vemos, tiene incluso pods para llevar a cabo pues misiones ISR. Y aquí estamos viendo pues lo que es un escáner electro-óptico e infrarrojos, ¿no? Esta bola que veis aquí debajo pues tiene esa capacidad. Por supuesto, el avión tiene FLIR, vuelo todo tiempo, o sea, lo básico, ¿no? Para trabajar. Y también he de comentar que el avión ha sido vendido a Colombia y a México, o sea que también hay operadores cercanos. El precio también podríamos estar hablando de los 10, 15, 20 millones más o menos. Ahí se movería el avión, por tanto, otras 10 unidades sigue siendo viable dentro del programa.
Y bueno, poco que añadir en cuanto a las contras. Bueno, diría que especialmente si lo comparamos con el Super Tucano, es un avión menos exportado, pero logísticamente está más o menos igual porque hay muchos, ¿cómo se dice? Muchos operativos. Entonces, bueno, puedes encontrar fácilmente repuestos. Estados Unidos, vuelvo a repetir, en este caso, encantadísimo de venderlos, buenas condiciones de financiación. Que esto es otra cosa que no comenté antes en el Super Tucano, pero igualmente Brasil también se suele conocer por buenas condiciones de financiación. En cuanto a los pros de este avión, en cuanto al rendimiento es muy equilibrado, ya os digo, no destaca especialmente, pero tampoco ni para lo bueno ni para lo malo. Pero sin duda, para mí, lo mejor de este avión sería la suite de guerra electrónica, la capacidad que tiene de guerra electrónica sería lo más destacado. Pero más allá de eso, poco más que añadir sobre el Wolverine. Avión muy equilibrado, para mí sería la segunda mejor opción detrás del Super Tucano. Pero bueno, aquí estáis viendo que es un gran avión